Londres, 1822. La capital de un imperio donde el dinero fluía como el té y la codicia nublaba el sentido común. En los clubes más exclusivos de la ciudad, los caballeros no hablaban de arte ni de política. Hablaban de una tierra prometida, un paraíso terrenal donde los ríos brillaban con pepitas de oro puro, donde las cosechas crecían solas 3 veces al año y donde el agua era tan pura que curaba cualquier enfermedad. Este paraíso se llamaba Pollais. Y solo había un hombre que tenía las llaves de este Edén. Su nombre era Gregor MacGregor, un militar escocés, apuesto, carismático y con un uniforme cubierto de medallas. MacGregor no regresó a Europa como un simple soldado. Regresó presentándose como Su Alteza Serena, el cacique del Principado de Pollais. Afirmaba que el rey de los nativos de la Costa de los Mosquitos, en Centroamérica, le había regalado un territorio del tamaño de Gales. Un país entero, virgen, esperando ser civilizado por la noble y trabajadora sangre británica. Y los británicos se lo creyeron absolutamente todo. MacGregor sabía que, para vender un engaño colosal, no basta con hablar. Tienes que construir una realidad alternativa tan detallada que dudar de ella parezca una locura. Así que MacGregor no se limitó a vender parcelas de tierra de boca en boca. Creó un país entero sobre el papel. Abrió una embajada de Pollais en el centro de Londres. Diseñó una bandera tricolor. Inventó un escudo de armas con 2 unicornios. Encargó a las imprentas oficiales que fabricaran billetes del Banco Nacional de Pollais, un banco que no existía, en un país que no existía. Pero su obra maestra de manipulación fue un libro. Un manual de más de 300 páginas firmado por un supuesto capitán llamado Thomas Strangeways, que, por supuesto, era un seudónimo del propio MacGregor. En ese libro detallaba la capital del país, Saint Joseph. Describía sus calles pavimentadas, sus edificios con columnas, su majestuosa catedral, el teatro de la ópera y el edificio del Parlamento. Escribió que los nativos amaban a los británicos y estaban desesperados por trabajar para ellos por unos pocos peniques. La campaña de marketing fue tan agresiva, tan visual y tan abrumadora que la histeria colectiva se apoderó de Escocia e Inglaterra. Abogados, médicos, banqueros y familias enteras vendieron sus casas, sus negocios y sus tierras reales en Europa, para comprar pedazos de papel que les prometían latifundios en un paraíso tropical. MacGregor no solo vendía tierras, vendía títulos nobiliarios, puestos en el gobierno y comisiones en el ejército de Pollais. Recaudó el equivalente actual a casi 50 millones de dólares. Era un negocio redondo. Pero a diferencia de otros estafadores financieros, el engaño de MacGregor tenía una fecha de caducidad mortal, porque la gente que había comprado esas tierras quería viajar a ellas. A finales de 1822, el primer barco, el Honduras Packet, zarpó del puerto escocés de Leith con 70 colonos a bordo. Semanas después, le siguió el Kennersley Castle con casi 200 personas más. A bordo iban familias enteras, mujeres, niños y artesanos, llevando en sus baúles los billetes falsos de MacGregor, soñando con desembarcar en el puerto pavimentado de St. Joseph. Tras cruzar el Atlántico, los barcos llegaron finalmente a las coordenadas exactas de la Costa de los Mosquitos, en lo que hoy es Honduras. El capitán dio la orden de fondear y los colonos se asomaron a la cubierta, buscando con la mirada la catedral, el Parlamento y las calles empedradas. Pero lo único que encontraron fue un muro impenetrable de selva virgen. No había puerto, no había ciudad, no había campos de cultivo, solo pantanos infestados de mosquitos, cocodrilos, un calor sofocante y un silencio sepulcral. Al principio, los colonos pensaron que el capitán se había equivocado en los mapas.
se negaron a creer que lo habían perdido todo. Desembarcaron en la playa, construyeron tiendas de campaña temporales y esperaron a que las supuestas autoridades de Pollais aparecieran para darles la bienvenida. Pero nadie vino. A los pocos días, la realidad tropical los golpeó sin piedad. Las provisiones se pudrieron. La malaria y la fiebre amarilla empezaron a propagarse por el campamento. No tenían herramientas para talar la selva, y la tierra no producía las cosechas mágicas que prometía el libro de MacGregor. Se dieron cuenta, con un terror paralizante, de que habían sido enviados allí a morir. Los billetes falsos de Pollais acabaron usándose para encender fuegos. De los 250 colonos que llegaron buscando el paraíso, apenas 50 sobrevivieron para contar la historia. ¿Y MacGregor? Mientras sus compatriotas morían en la selva, él ya estaba en Francia, intentando vender Pollais. Una vez más. Murió años después en Venezuela, sin haber pisado nunca una cárcel por las vidas que destruyó. Pollais nunca existió en los mapas, pero quedó grabada en la historia como el monumento definitivo a la ambición y al engaño.